bendiga, bienvenido a mi devocional en casa. Y mira, el tema que vamos a estar hablando en este día se llama Dios honra a los que le honran. Mira, es un tema bueno que el Espíritu Santo nos va a estar diciendo qué es o por medio de qué es como Dios honra a los que le honran. Y bueno, el tema lo dice claramente. Y vamos a estar viendo una historia o vamos a estar viendo un ejemplo de Daniel. Cómo fue Daniel y cómo fue que Dios le honró y le bendijo. Y vamos a estar viendo ahí en el libro de Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Vemos cómo Daniel toma una decisión, pero vamos a estar viendo un poquito de historia para que podamos entender mejor lo que Dios nos quiere decir en este día. Y mira, es que hoy en la actualidad uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios y como creyentes es el hacer la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo muy corrompido, en un mundo lleno de tradiciones, lleno de tanta maldad, que fácilmente si nosotros no estamos bien o todos los días tenemos comunión con Dios, si nosotros no tenemos comunión con Dios o no estamos íntimamente con Él, podemos caer en el error de mezclarnos o contaminarnos con este mundo. Y bueno, es una de las cosas que de las maneras en las que nosotros como hijos de Dios o creyentes podemos deshonrar a nuestro Dios. Ahí en 1 Samuel 2, capítulo 2 versículo 30 dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, vemos que es algo bien importante para nuestro Dios y para nosotros poner el nombre de Dios en alto y con nuestro testimonio honrar a Dios. Y bueno, vemos y vamos a estar viendo aquí en este capítulo 1 cómo Daniel prefirió honrar a Dios antes que contaminarse con el mundo, que bueno, en aquel tiempo había maneras de contaminarse. Lo mismo que en nuestros tiempos, solamente en diferente época. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. Daniel, bueno, yo a lo mejor lo has escuchado o lo hemos dicho en muchas ocasiones, significa Dios es mi juez. Y mira, Daniel era un joven de aproximadamente 15 años cuando el rey Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén, dice, en el año 601 a.C. Nabucodonosor había vencido, dice, en Carquemis a los egipcios, ganando todo el territorio de los palestinos, pero hasta un año después el rey Joacim se presentó como vasallo rey de Babilonia. ¿Qué es vasallo? Bueno, quiere decir, es una persona que se ponía al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios, que quería decir que estaba bajo autoridad, una persona que estaba bajo autoridad. Entonces, 3 años después, en el año 601, los egipcios, cuenta la historia, derrotan en una gran batalla a Nabucodonosor, y el rey Joacim, dice, se rebeló contra el rey babilonio, por lo que éste envió su ejército primeramente a destruir Jerusalén. Te estoy contando esto para que veas de dónde fue que proviene Daniel. Después de un tiempo, el personal fue a la ciudad santa a invadirla, sitiándola por 3 meses, y dice que llevaban cautivos a los habitantes de Jerusalén
y los tesoros de la casa de Dios, dice, dejándola asolada. Algo verdaderamente, bueno, pues increíble, que tomaron las cosas de la casa de Dios, dejándola, dice, asolada. Y este fue un periodo terrible para el pueblo de Israel. Fue un periodo en el cual el pueblo de Israel, bueno, se vio muy abrumado y muy preocupados por lo que estaban pasando en ese momento. Pero todo había sido resultado, fíjate bien, todo había sido el resultado que habían decidido no honrar a Dios. Y aquí hay algo muy importante, que este pueblo decidió. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo decidimos honrar a Dios o no honrarlo. Muchas veces le echamos la culpa a las personas o a lo que se nos atraviesa, que por lo cual nosotros caemos. Pero fíjate que nosotros somos los que decidimos hacer lo bueno delante de Dios o no hacerlo. Y aquí el pueblo de Israel había decidido no honrar a Dios, y todo lo que había pasado, todo el momento trágico que habían estado pasando, había sido resultado de la decisión que ellos tomaron de no honrar a su Dios. Entonces, se habían lanzado a la idolatría, no respetaban los mandamientos de Dios, no respetaban las leyes que Dios les había dado, y abiertamente le habían dado la espalda a Dios. Ellos habían tomado la decisión, aun cuando Dios les había dicho, si ustedes hacen esto, va a venir esto sobre ustedes. Pero ellos tomaron la decisión de aún así estar en contra de Dios. Entonces, dice aquí, es en este marco de destrucción que encontramos a Daniel. A Daniel, el joven que a pesar de su edad y a pesar de la condición en la que se encontraba, nos dice la Biblia que él decide honrar a Dios, aunque eso le pudiera costar su vida. Y vamos a estar viendo cómo es que Daniel toma esta decisión y cómo es que Dios le honra. Vemos ahí en los versículos dice la condición de Daniel y su pueblo, los versículos del 1 al 7. Pero vamos a ver a Daniel y al pueblo en cautiverio, y dice ahí en los versículos 1 y 2, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos primeros 7 versículos, de los versículos 1 al 7, notamos la condición en la cual se encuentra el pueblo de Dios. Si tú te pones a leer del versículo 1 al 7, vas a encontrar la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. Ahí en el versículo 1 vemos cómo Nabucodonosor sitió la ciudad, agarró lo que decíamos al principio, los utensilios de la casa de Dios, y la colocó a los dioses que él tenía. Algo sagrado, algo que era sagrado para Dios, él lo había tomado para ponerlo a sus dioses. Entonces sabemos que fueron muchos meses donde ninguno de la ciudad podía salir, la gente sufría físicamente por el hambre y psicológicamente, porque sabía que les esperaba cuando ese pueblo tomara la ciudad. Y espiritualmente, porque eso significa que si el rey invasor les vencía, era que Jehová los estaba juzgando. Si ese pueblo les vencía, ellos lo estaban tomando como que Dios los había entregado. Entonces ellos estaban asustados, tenían miedo, pero a donde va todo esto es de que todo esto venía a causa de la decisión que ellos habían tomado. Ellos habían olvidado de su Dios, ellos habían dado la espalda a aquel Dios que siempre les había bendecido, que siempre les daba las victorias día tras día. Pero aún estaba Dios ahí,
animándoles y levantándoles, enviándoles profetas, enviándoles personas que les hablasen. Pero a pesar de todo eso, el pueblo decidía no honrar a Dios. Pero vemos a Daniel, un joven valiente, un joven que, decíamos anteriormente, a pesar de su condición, a pesar de su edad, él elige honrar a Dios. Y lo vamos a estar viendo ahí más adelante. Vamos a ver Daniel y sus amigos escogidos para servir al rey. Los versículos 3 al 4 dice así: y dijo el rey a Espenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y estando en Babilonia, notamos que el rey mandó escoger a estos jóvenes, muchachos de buen parecer, muchachos, dice ahí, de linaje, muchachos que se les iban a enseñar todas las costumbres que tenían ahí para que estuvieran dentro del palacio. Y entre esos jóvenes iba Daniel, dice, del linaje real de los príncipes. Entonces fueron escogidos para que estuvieran dentro del palacio del rey. Dice, y a primera vista la intención sonaba muy atractiva. Sin embargo, el propósito era que se les enseñara, dice uno de los versículos, las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, estaba en una situación difícil Daniel. Una situación en la cual aparentemente era atractiva a los ojos, pero que ponía como condición dejar toda su cultura, dejar de honrar a su Dios para entrar a una nueva, se podría decir en nuestras palabras, a una nueva manera de vivir, honrar a dioses nuevos, honrar, seguir tradiciones en la cual él no seguía. Entonces todo a cambio de estar dentro del palacio con el rey. Y yo creo que si tú y yo estuviéramos en una situación igual, bueno, yo creo que te preguntes, ¿qué decisión tomarías tú? ¿Harías lo que ellos te pidieran o aún en esos momentos tu decisión fuera honrar a Dios? Vamos a ver qué decisión toma Daniel. Dice ahí en los versículos 5 al 7 podemos ver que la situación se iba poniendo más difícil para el grupo de jóvenes escogidos. Leemos que dice ahí, les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey. El versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero era unos requisitos que ellos tenían que seguir, un proceso que ellos tenían que seguir para que después ellos se presentasen delante del rey. Entonces, a simple vista la bendición era grande. La verdad era que estos alimentos, y por costumbres babilonias, dice, eran ofrecidos a sus dioses en sus altares. Lo que perseguían era guiar a los jóvenes a aceptar y adorar a los dioses que ellos tenían ahí. En pocas palabras, que las costumbres que estaban en ese lugar de Babilonia, imponérselas a estos jóvenes. Entonces vemos a Daniel entre esos jóvenes y sus amigos, los que ahora, aparte de ser esclavos, estaban a punto de ser forzados a comer alimentos inmundos, de ser forzados a beber vino de lo que ellos bebían, que eran sacrificios a los dioses de Babilonia. Pero eso no era todo, sino que leemos ahí en el versículo 7 que a los 4 se les cambia el nombre. Esto con la intención, dice ahí, de señalar su nueva relación, a fin de que se olvidasen de su religión anterior y su patria. Y vemos cómo se le cambia el nombre a Daniel.
Al principio dijimos que Daniel significa Jehová es mi juez, pero Daniel, después de tener su nombre Daniel, viene a ser llamado Belsasar, que quiere decir príncipe de Bel o del dios Marduk. Y todos los movimientos en la supuesta educación, dice, estarían llevando a estos jóvenes a apartarse del Dios verdadero, del Dios que ellos adoraban y que ellos honraban. Entonces, por esa misma razón estaban en la condición actual. Vemos algo muy importante aquí. Vemos que la Biblia está repleta de hombres que decidieron deshonrar a Dios, de hombres, tanto hombres que decidieron deshonrar a Dios como hombres y mujeres que decidieron honrar a Dios, y bueno, el final que tuvieron cada uno de ellos. Entonces, estos pasajes nos demuestran lo terrible, la terrible equivocación que hacemos cuando decidimos deshonrar a Dios. De no obedecer su palabra, de no seguir a Dios como Él nos manda que le sigamos, como Él nos manda que obedezcamos su palabra. Y bueno, vamos a ver ahí en el versículo 8 qué fue lo que Daniel decidió. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, dice, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y quiero que tú te preguntes, si estuvieras en la situación de Daniel, ¿harías eso? Yo creo que Daniel tuvo que agarrar bastante valor para decir eso. Pedirle al jefe, decirle, yo no quiero que me obligues a contaminarme. No me voy a contaminar ni con el alimento ni con la bebida. Y es que aquí vemos cómo Daniel pone a Dios en primer lugar. Vemos cómo Daniel empieza a honrar a Dios en esa situación que estaba verdaderamente difícil. Entonces, él decide no contaminarse, y no solamente eso, sino que le dice al jefe, yo te pido que no me obligues a comer ni beber de lo que me estás poniendo. Entonces es algo que bueno, no cualquiera lo haría, pero él sabía en el Dios que creía. Él conocía a ese Dios poderoso y grande que tenía en su vida, y él decide honrarle. Y vemos cómo él decide seguirle y decide serle fiel a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde tenemos que honrar a Dios? ¿Y cuántas veces nosotros hemos decidido no honrar a Dios? Yo quiero que te preguntes cuál ha sido el resultado de no obedecer a Dios. ¿Cuál ha sido el resultado de no honrar a ese Dios todopoderoso que tenemos? Pienso que el resultado no ha sido nada bueno, pero aquí está el Espíritu Santo dándonos una segunda oportunidad de que honremos a Dios en todo momento, y más en estos tiempos, como lo hemos dicho anteriormente, tiempos difíciles, últimos tiempos para la iglesia de Cristo, tiempos meses donde se vienen muchas tradiciones y donde nosotros tenemos que decidir honrar a Dios. ¿Cómo? Se vienen invitaciones de familiares que no son creyentes, invitaciones a ir a cenas donde las comidas son ofrecidas a ídolos, ofrecidas en sacrificios que no son agradables a Dios. Decisiones donde yo tengo que decir no, porque a Dios no le agrada. Decisiones donde yo tengo que elegir seguir a Dios antes que a mis familiares. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. Nos está dando una segunda oportunidad donde nosotros honremos a ese Dios todopoderoso que nunca nos ha dejado. Entonces vemos a Daniel cómo honra a Dios. Y vemos, vamos a ver cuál, dice, Daniel fue bendecido con una buena relación. Versículos del 9 al 11 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel,
Temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice el verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. La decisión de Daniel de honrar a Dios le trajo mucha bendición. Vemos que Daniel fue bendecido con una buena relación con el eunuco. Daniel comenzaba a experimentar la bendición de parte de ese Dios poderoso. Y dice aquí, también fue bendecido con una capacidad de liderazgo que notamos que tuvo en las vidas de sus otros 3 compañeros. Los versículos del 12 al 14 vemos que dice, te ruego que hagas prueba con tus siervos. Entonces los 3 jóvenes habían sido influenciados por el ejemplo de Daniel. Jehová ahora le había puesto un nivel más alto, un nivel de influencia y liderazgo. Vemos cómo Daniel honra a Dios. Pero aquí lo interesante es de que Daniel decide en su corazón no contaminarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decidir. Nosotros decidimos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo, no contaminarnos con las tradiciones que en estos meses se aproximan mucho. ¿Qué nos quiere decir Dios? Si tú me honras, yo te voy a honrar como lo hice con Daniel. Si tú me honras, yo te voy a bendecir como lo hice con Daniel. Pero es que nosotros decidimos. Y ese es el consejo de este día. Decide honrar a Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Decide honrar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios te honre. Entonces, decidamos apartarnos de este mundo. Decidamos consagrar nuestras vidas a ese Dios todopoderoso que nos quiere, que nos ama y que quiere que un día estemos juntamente con Él por una vida eterna. Bueno, este es el consejo de este día. Decide honrar a Dios para que Él te pueda honrar, así como lo hizo con Daniel. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que puedan ser también bendecidos. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.